Caitlin. Cuando llegaron al pueblo, la oscuridad era ya absoluta. Caitlin se preguntó si aquel lugar tendría nombre. Si era así, sus habitantes habían llevado el dato con ellos al huir, junto con todas sus propiedades, hasta las mismísimas velas de Septo. Sir Wendell encendió una antorcha y la acompañó para cruzar la puerta baja. En el interior, las 7 paredes estaban inclinadas y llenas de grietas. Dios es uno, le había enseñado el Septon Osmond cuando era niño, aunque tiene 7 aspectos, igual que el septo es un edificio con 7 paredes. Los septos ricos de las ciudades tenían estatuas de los 7 y un altar dedicado a cada uno de ellos. En Invernalia, el Septon Chail colgaba de cada pared máscaras talladas. Allí, Caitlin no encontró más que vastos dibujos al carbón. Sir Wendell colgó la antorcha de una argolla cercana a la puerta y aguardó afuera con Robert Royce. Caitlin estudió los rostros, el padre con su barba, como siempre, la madre sonriente, amorosa y protectora. El dibujo del guerrero lo representaba con la espada debajo del rostro, igual que al del herrero. Le habían puesto el martillo. La doncella era hermosa, la vieja arrugada y sabia, y el séptimo rostro, el desconocido, no era hombre ni mujer. Era ambas a un tiempo, siempre proscrito y sin patria, pagando menos que humano, más que humano, desconocido e imposible de conocer. Allí el rostro era un óvalo negro, una sombra con estrellas en lugar de ojos. A Caitlin le inquietaba. Allí no iba a recibir consuelo. Se arrodilló ante la madre. Mi señora, contempla esta batalla con ojos de madre. Todos son hijos, protégelos si puedes, y protege también a mis hijos. Guarda a Robb, a Bran y a Rickon. Ojalá estuviera con ellos. El ojo izquierdo de la madre estaba cruzado por una grieta. Parecía como si llorara. Desde allí, Caitlin oía la voz retumbante de Sir Wendell y de cuando en cuando las respuestas sosegadas de Sir Robert. Estaban hablando de la batalla que se avecinaba. Aparte de eso, la noche era tranquila. No se oía ni un grillo y los dioses guardaban silencio. ¿Te respondieron alguna vez tus antiguos dioses, Ned?, se preguntó. Cuando te arrodillabas ante tu árbol corazón, ¿crees que te oían? La voz titilante de la antorcha parecía danzar sobre las paredes. Hacía que los rostros casi parecieran vivos. Los retorcía y los cambiaba. En los grandes septos de las ciudades, las estatuas tenían los rostros que les habían dado los tallistas, pero aquellos dibujos al carbón eran tan rudimentarios que podían representar a cualquiera. El rostro del padre lo recordaba a su padre, moribundo en un lecho de aguas dulces. El herrero era Renly, y Stannis, y Robb, y Robert, y Jaime Lannister, y Jon Snow. Incluso vio a Arya en aquellas líneas, aunque fuera solo un momento. Entonces una ráfaga de viento entró por la puerta, la antorcha chisporroteó y el parecido se esfumó en un resplandor anaranjado. El humo hacía que les cosieran los ojos. Se los frotó con las manos llenas de cicatrices. Al mirar de nuevo a la madre, vio el rostro de la suya. Lady Minisa Tully había muerto durante el parto al tratar de dar a Lord Hoster su segundo hijo. El bebé pereció con ella y también su padre pareció perder una parte de su vida. Era tan tranquila, pensó Caitlin al recordar las manos suaves de su madre y su sonrisa cálida. Qué diferentes habrían sido nuestras vidas si ella no hubiera muerto. Se preguntó qué pensaría Lady Minisa de su hija mayor si la viera ahí, arrodillada ante ella. He recorrido muchos miles de leguas, ¿y para qué? ¿A quién he ayudado? He perdido a mis hijas. Robb no me quiere a su lado, y Bran y Rickon deben de pensar que soy una madre fría y despegada. Ni siquiera estuve con Ned cuando murió. La cabeza le zumbaba y el septo parecía dar vueltas en torno a ella. Las sombras se movían y cambiaban como animales furtivos, que corrieran por las paredes blancas agrietadas. Caitlin no había comido aquel día. Tal vez no había sido buena idea. Se dijo que no había tenido tiempo, pero lo cierto es que la comida había perdido todo sabor en un mundo donde ya no estaba Ned. Cuando le cortaron la cabeza, también me mataron a mí. A su espalda, la antorcha chisporroteó y de pronto le pareció ver en la pared el rostro de su hermana, aunque los ojos eran más duros de como lo recordaba.
No, no eran los ojos de Lysa, sino los de Cersei. Cersei también es madre. No importa quién sea el padre de esos niños. Los sintió dar patadas en su vientre, los parió con sangre y dolor, los alimentó de su pecho. Si es de verdad, son de Jaime. ¿También Cersei te reza, mi señora?, preguntó Catelyn a la madre. Veía en la pared los rasgos altivos, fríos y hermosos de la reina Lannister. La grieta seguía en su sitio. Hasta Cersei lloraría por sus hijos. Cada uno de los 7 encarna a todos los 7, le había dicho en cierta ocasión el septo Osmond. Había tanta belleza en la vieja como en la doncella y en la madre. Podía ser más fiera que el guerrero si veía a sus hijos en peligro. Sí. En Invernalia se había fijado lo suficiente en Robert Baratheon para darse cuenta de que el rey no sentía ningún cariño por Joffrey. Si era cierto que el niño era de la semilla de Jaime, Robert lo habría matado junto con su madre, y pocos lo habrían condenado. Los bastardos eran cosa bastante común, pero el incesto era un pecado monstruoso para los dioses, antiguos y nuevos, y los hijos, fruto de tal iniquidad, se consideraban abominaciones tanto en los septos como en los bosques de dioses. Los caballeros dragón se habían casado entre hermanos, pero por sus venas corría la sangre de la antigua Valiria, donde esas prácticas eran habituales, y al igual que los dragones, los Targaryen no respondían ni ante los dioses ni ante los hombres. Ned debió de averiguarlo, igual que Lord Arryn antes que él. No era de extrañar que la reina los hubiera matado a ambos. ¿Acaso haría yo menos por mis hijos? Catelyn apretó las manos, sintió la rigidez de sus dedos heridos, allí donde el acero del asesino había cortado hasta el hueso, cuando ella luchó por salvar a su hijo. Bran también lo sabe, susurró bajando la cabeza. Dioses misericordiosos, seguro que vio algo, que oyó algo, por eso intentaron matarlo en su lecho. Perdida, cansada, Catelyn se puso en manos de sus dioses, se arrodilló ante el herrero que arreglaba lo que estaba roto y le pidió que protegiera a su dulce Bran. Luego acudió a doncella y le suplicó que prestara su coraje a Arya y a Sansa, que las guardara en su inocencia. Al padre le rogó justicia, la fuerza para buscarla y la sabiduría para reconocerla, y al guerrero que diera energía a Robb y lo escudara en la batalla. Por último, se volvió hacia la vieja, cuyas estatuas solían mostrarla con una lámpara en una mano. «Guíame, mujer sabia», rezó. «Muéstrame el camino que debo recorrer y no dejes que tropiece en los lugares oscuros que habré de atravesar». Oyó un sonido de pisadas tras ella y un ruido en la puerta. «Mi señora», dijo Sir Robert con gentileza, «perdóname, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos que estar de vuelta antes del amanecer». Catelyn se levantó entumecida. Le dolían las rodillas y en ese momento habría dado cualquier cosa por un lecho de plumas y una almohada. «Gracias, Sir. Estoy preparada». Cabalgaron en silencio por el bosque ralo, donde los árboles se inclinaban como ebrios para protegerse del mar. El relincho nervioso de los caballos y el sonido del acero los guiaron de vuelta al campamento de Renly. Las largas hileras de hombres y caballos llevaban armaduras negras, de oscuridad tan cerrada como si el herrero en persona hubiera martillado la noche hasta convertirla en acero. Había estandartes a su derecha, estandartes a su izquierda, y frente a ella estandartes y más estandartes. Pero en la penumbra que precedía al amanecer no era posible distinguir colores ni blasones. «Un ejército gris», pensó Catelyn, «hombres grises a lomos de caballos grises con estandartes grises». Mientras esperaban a caballo, las sombras de los caballeros de Renly elevaron sus lanzas de manera que cabalgó a través de un bosque de árboles erguidos y desnudos, carentes de hojas y de vida. El lugar donde se alzaba Bastión de Tormentas era simplemente una oscuridad aún más cerrada, un muro de negrura que ninguna estrella conseguía iluminar, pero alcanzó a ver las antorchas que se movían por los prados donde se había montado el campamento de Lord Stannis. Las velas que habían dentro del pabellón de Renly hacían que las paredes de seda parecieran brillar y transformaban la gran tienda en un castillo mágico lleno de luz esmeralda. 2 miembros de la Guardia Arcoíris estaban de centinelas ante la puerta del pabellón real.
La luz verdosa arrancaba un brillo extraño de las ciruelas púrpura del chaleco de Sir Parment y daba un color enfermizo a los girasoles que cubrían cada centímetro de la armadura amarilla de Sir Aemon. De sus yelmos brotaban largos penachos de seda y las capas arcoíris les cubrían los hombros. En la anterior, Catelyn se encontró a Brienne, armando al rey para la batalla, mientras Lord Tarly y Lord Rowan hablaban de tácticas y disposiciones. Allí hacía un calor agradable, gracias a una docena de pequeños braseros de hierro. «Tengo que hablar contigo, Alteza», dijo, concediéndole por una vez el tratamiento real, cualquier cosa con tal de que la atendiera. «Enseguida, Lady Catelyn», replicó Renly. Brienne le encajó el espaldar al peto por encima de la camisa guateada. La armadura del rey era de color verde oscuro, el color de las hojas en un bosque estival, tan intenso que se veía la luz de las velas. En aquel bosque las fijaciones y las incrustaciones refulgían con brillo dorado, centelleando cada vez que se movía. «Sigue Lord Mattis». «Alteza», dijo Mattis Rowan, no sin mirar antes de reojo a Lady Catelyn. «Como iba diciendo, nuestro ejército está ya preparado. ¿Por qué hemos de esperar a la aurora? Da la orden de atacar». «Y yo les dije que no atacaría a traición, no sería caballeresco. Se dijo que la batalla sería al amanecer». «Lo dijo Stannis», señaló Randyll Tarly. «Quiere que ataquemos contra el sol naciente. Estaremos medio cegados». «Únicamente hasta el primer impacto», dijo Renly con confianza. «Ser Loras abrirá una brecha y después será el caos». Brienne le tensó las correas de cuero verde y abrochó las hebillas doradas. «Cuando caiga mi hermano, no quiero que su cadáver sufra ninguna afrenta. Es de mi misma sangre. No toleraré que se pasee su cabeza en la punta de una pica». «¿Y si se rinde?», preguntó Lord Tarly. «¿Rendirse?». Lord Rowan se echó a reír. Cuando Mace Tyrell puso asedio a Bastión de Tormentas, Stannis prefirió comer ratas antes que abrir las puertas. Lo recuerdo perfectamente. Renly alzó la barbilla para que Brienne le pusiera la jorjera. Casi al final del asedio, Ser Wagen Wild y 3 de sus caballeros trataron de salir a hurtadillas por una poterna para rendirse. Stannis los atrapó y ordenó que los lanzaran desde las murallas con catapultas. Aún veo la cara que puso Gagen cuando lo atacaban. Había sido nuestro maestro de armas. «No se lanzó a nadie desde las murallas», dijo Lord Rowan con cara de desconcierto. «Lo recordaría». «El maestre Crescent dijo a Stannis que quizá tendríamos que comernos a nuestros muertos, y que no se ganaba nada tirando afuera una carne tan aprovechable». Renly se echó el cabello hacia atrás. Brienne se lo ató con una tira de terciopelo y le puso un casquete guateado para acolchar el peso del yelmo. Gracias al caballero de la cebolla no nos vimos obligados a comer cadáveres, pero faltó poco, demasiado poco para Ser Wagen, que murió en su celda. «Alteza». Catelyn había aguardado con paciencia, pero se acababa el tiempo. «Me prometiste un momento». Renly asintió. «Anda a hacerte cargo de tus hombres, mis señores. Ah, una cosa, si Barristan Selmy está con mi hermano, no quiero que le pase nada». «No se ha sabido nada de Ser Barristan desde que Joffrey lo expulsó», objetó Lord Rowan. «Conozco bien al viejo. Si no tiene un rey al que proteger, no es nadie. Pero no acudió a mí, y Lady Stark dice que no está con Robb. Stark en aguas dulces. Tiene que estar con Stannis. ¿Con quién si no?» «Como gustes, Alteza. No le sucederá nada». Los señores hicieron una reverencia y se retiraron. «Dime lo que quieras, Lady Stark», dijo Renly. Brienne le puso la capa sobre los hombros anchos. Era de hilo de oro muy pesado, con el venado coronado de los Baratheon resaltado en copos de azabache. «Los Lannister trataron de matar a mi hijo Bran. Me he preguntado 1 millar de veces por qué. Tu hermano me ha dado la respuesta. El día en que se cayó había una cacería. Robert, Ned y casi todos los demás hombres fueron en busca de jabalíes, pero Jaime Lannister se quedó en Invernalia igual que la reina. De modo que crees que el pequeño lo sorprendió en medio del incesto. A Renly no le había costado nada comprender las implicaciones. Te suplico, mi señor, dame permiso para ir a ver a tu hermano Stannis y contarle mis sospechas. ¿Con qué objetivo? Robb renunciará a la corona si tu hermano y tú haces lo mismo.
dijo con la esperanza de que fuera cierto. Ella haría que fuera cierto, si resultaba necesario. Robb la escucharía, aunque sus señores no lo hicieran. Los tres juntos convocarán un gran consejo, el más grande que el reino ha visto en siglos. Enviaremos mensajeros a Invernalia para que Bran lo cuente todo, y el mundo entero sepa que los Lannister son los únicos usurpadores. Y luego los señores de los 7 reinos elegirán quién quiere que sea su rey. Renly se echó a reír. Dime, mi señora, ¿acaso los lobos guargos votan sobre quién va a dirigir su manada? Brienne llegó con los guanteletes del rey y el yelmo coronado con unas astas doradas que se elevaban medio metro sobre su cabeza. Ya ha pasado el momento de hablar. Ahora se trata de ver quién es más fuerte. Renly se puso un guantelete de escamas en la mano izquierda, mientras Brienne se le arrodillaba ante él para abrocharle la hebilla del cinturón, cargado con el peso de la espada larga y la daga. «Te lo suplico en nombre de la madre», empezó Catelyn, cuando una repentina ráfaga de viento abrió la puerta de la tienda. Le pareció atisbar un movimiento, pero cuando giró la cabeza solo vio la sombra del rey contra las paredes de seda. Oyó como Renly empezaba a decir algo gracioso mientras su sombra se movía, alzaba la espada negra contra verde. Las velas parpadeaban y se apagaban, la luz temblaba y entonces vio que la espada de Renly seguía en su funda, envainada, pero la espada de sombra... «Frío», dijo Renly con voz desconcertada, apenas un instante antes de que el acero de su jorjera se abriera como una gasa bajo el filo de la hoja que no estaba allí. Tuvo tiempo de lanzar un grito breve, ahogado, antes de que la sangre le manara de la garganta como una fuente. «¡Alte! ¡No!», gritó Brienne la Azul al ver el espantoso flujo con una voz tan aterrada como la de una niñita. El rey se desplomó en sus brazos. Una espesa sábana de sangre se arrastraba por la pechera de su armadura, una marea roja que ahogaba el verde y el oro. Se apagaron más velas. Renly trató de hablar, pero se ahogaba en su sangre. Le fallaron las piernas. Solo lo sostenía la fuerza de Brienne. La joven echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito de angustia. «La sombra». Allí había sucedido algo oscuro y malvado. Lo sabía, algo que no podía comprender. Esa no era la sombra de Renly. La muerte entró por la puerta y apagó su vida tan deprisa como el viento apagó esas velas. Pareció que pasaron horas, pero apenas habían transcurrido unos instantes cuando Robert Royce y Aemon Key entraron a toda prisa. Un par de soldados entraron también con antorchas. Al ver a Renly en los brazos de Brienne y al verla a ella cubierta con la sangre del rey, Ser Roban lanzó un grito de espanto. «¡Mujer malvada!», rugió Ser Aemon, el del acero con girasoles. «¡Apártate de él, criatura vil!». «Dioses misericordiosos, Brienne, ¿por qué?», preguntó Ser Roban. Brienne alzó la vista del cuerpo de su rey. La capa arcoíris que le cubría los hombros estaba empapada de su sangre. «Yo no. Pagarás caro lo que has hecho». Ser Aemon cogió un hacha de batalla de mango largo de la pila de armas que había junto a la puerta. «Pagarás la vida del rey con la tuya». «No», gritó Catelyn Stark, que por fin había recuperado la voz. Pero era tarde. Los hombres estaban poseídos por la sed de sangre. Se abalanzaron hacia Brienne entre gritos que ahogaban sus palabras. Brienne se movió más deprisa de lo que Catelyn había creído posible. No tenía su espada, de manera que sacó la de la vaina de Renly y la alzó para detener el movimiento descendiente del hacha de Aemon. Saltó una chispa blanquiazul cuando el acero chocó contra el acero con un clamor estremecedor, y Brienne se puso en pie de un salto al tiempo que echaba a un lado sin complicaciones del cuerpo muerto del rey. Ser Aemon tropezó con él cuando trató de acercarse, y la espada que blandía Brienne trazó un arco en el aire, partió en dos el mango de madera y envió la cabeza del hacha girando por los aires. Otro hombre le pegó una antorcha encendida en la espalda, pero la capa arcoíris estaba tan empapada de sangre que no ardió. Brienne se giró y lanzó un tajo y antorcha y mano salieron volando. Las llamas prendieron en las alfombras. El hombre mutilado empezó a gritar. Ser Aemon soltó el mango del hacha y corrió a buscar su espada. El segundo soldado lanzó una estocada. Brienne la paró y sus aceros chocaron en una danza vertiginosa. Cuando Aemon Key volvió a entrar, Brienne se vio obligada a retroceder, pero consiguió mantenerlos a ambos a distancia.
En el suelo, la cabeza de Renly rodó hacia un lado, con una segunda boca muy abierta y la sangre todavía manando en lentas pulsaciones. Sir Robert se había quedado atrás, titubeante, pero en aquel momento echó mano de su espada. Caitlin le agarró el brazo. «Robert, no, escucha, te equivocas con ella, no ha sido ella, ayúdala, escúchame, ha sido Stannis». El nombre salió de sus labios antes de que supiera cómo había llegado allí, pero mientras lo decía sabía que era cierto. «Te lo juro, tú me conoces, ha sido Stannis quien lo ha matado». «¿Stannis?» El joven caballero arcoíris miró a aquella demente con ojos claros y asustados. «¿Cómo?» «No lo sé, hechicería, magia negra, había una sombra, una sombra». Su voz le sonaba enloquecida, pero las palabras brotaban como un chorro incontenible mientras las espadas seguían chocando tras ella. «Una sombra con una espada, te lo juro. ¿Estás ciego?» La chica estaba enamorada de él. «Ayúdala». Miró a su espalda. Vio caer al segundo guardia. La espada se desprendió de sus dedos inertes. Afuera se oían gritos. No tardarían en entrar más hombres furiosos. Estaba segura. «Es inocente, Robert, te doy mi palabra, lo juro por la tumba de mi esposo y por mi honor de Stark». Aquello lo hizo decidirse. «Yo los contendré», dijo. «Llévatela». Se dio vuelta y salió. El fuego había prendido en las paredes y reptaba por los costados de la tienda. Ser Aemond presionaba a Brienne con su armadura amarilla esmaltada mientras ella solo vestía prendas de lana. Se había olvidado de Caitlin, hasta que ella le estrelló un brasero de hierro contra la nuca. Llevaba el yelmo puesto, de manera que el golpe no le causó daños graves, pero lo hizo caer de rodillas. «Brienne, conmigo», ordenó Caitlin. La joven no era tan torpe como para no ver la oportunidad que le ofrecía. De un tajo partió la seda verde de la tienda. Salieron a la oscuridad y el frío gélido del amanecer. Al otro lado del pabellón se oían gritos. «Por aquí», la apremió Caitlin, «y no corras. Debemos caminar sin prisa o llamaremos la atención. Vayamos tranquilas como si no pasara nada». Brienne se colgó la espada del cinturón y caminó al paso de Caitlin. El aire nocturno olía a lluvia. Tras ellas, el pabellón del rey ardía ya por todos lados. Las llamas se elevaban a gran altura en la oscuridad. Nadie hizo ademán de detenerlas. Junto a ellas pasaron hombres corriendo, entre gritos de fuego, asesinato y brujería. Otros, reunidos en grupos pequeños, hablaban en voz baja. Algunos rezaban y un hombre escudero estaba de rodillas y lloraba sin disimulo. Los ejércitos de Renly ya se estaban desmembrando, los rumores se extendían de boca en boca, las hogueras nocturnas se estaban apagando, y hacia el este empezaba a divisarse la mole inmensa de Bastión de Tormentas, que emergía como un sueño de piedra entre los jirones de niebla blanca que cubrían los campos. Fantasmas matutinos, como los llamaba la vieja Tata, espíritus que regresaban a sus tumbas. Ahora Renly era uno de ellos. Estaba muerto como su hermano Robert y como su querido Ned. «Jamás pude abrazarlo cuando moría», dijo Brienne en voz baja mientras caminaban en medio del caos creciente. Su voz sonaba como si fuera a derrumbarse de un momento a otro. En un momento se estaba riendo y al siguiente había sangre por todas partes. «Mi señora, no lo entiendo. ¿Tú también viste?» «Vi una sombra. Al principio pensé que era la de Renly, pero era la de su hermano». «¿Lord Stannis?» «Lo sentí. Ya sé que no tiene lógica». «Lo mataré», declaró la chica fea y desgarbada. Para ella tenía toda la lógica necesaria. «Lo mataré con la espada de mi señor. Lo juro, lo juro, lo juro». Hal Mullen y el resto de su escolta le esperaban con los caballos. Sir Wendell Manderly se moría por saber qué pasaba. «El campamento entero se ha vuelto loca, mi señora», barbotó nada más verla. «¿Es verdad que Lord Renly ha...?» Se detuvo de repente con los ojos clavados en Brienne y en la sangre que le cubría. «Muerto sí, pero no en nuestras manos». «La batalla», empezó Hal Mullen. «No habrá batalla». Caitlin montó a caballo y su escolta formó en torno a ella, con Sir Wendell a la izquierda y Sir Perwyn Flay a la derecha. «Brienne, hemos traído el doble de caballos de los que necesitamos. Elige uno y acompáñanos». «Tengo caballo propio, mi señor, y armadura». «Deja eso aquí. Tenemos que estar a buena distancia antes de que empiecen a buscarnos. Las dos estábamos con el rey cuando lo mataron. Eso no se olvida». Brienne, sin palabras, hizo lo que le decían. «En marcha», ordenó Caitlin a su escolta cuando todos estuvieron montados. «Si alguien intenta detenernos, mátalo».
A medida que los largos dedos del amanecer reptaban por los campos, el color regresaba al mundo. Allí donde había habido hombres grises a lomos de caballos grises, con picas de sombra, brillaban ahora con destellos plateados las puntas de 10.000 lanzas, y entre la miriada de estandartes al viento, Caitlin vio el calor del rojo, el rosa y el naranja, la riqueza de los azules y castaños, el resplandor del oro y del amarillo, todo el poderío de Bastión de Tormentas y Alto Jardín, el poderío que hasta hacía una hora había pertenecido a Renly. Ahora son de Stannis, comprendió, aunque aún no lo sepan. ¿Hacia quién se van a volver sino hacia el último Baratheon? Stannis lo ha ganado todo de un golpe malévolo. Yo soy el rey legítimo, había dicho con la mandíbula tensa como el hierro, y tu hijo es tan traidor como mi hermano. También le llegará su hora. Y Caitlin sintió un escalofrío. Jon. La colina sobresalía entre la densa espesura del bosque, se alzaba solitaria y repentina. Su cumbre azotada por los vientos se veía desde muchos kilómetros de distancia. Según los exploradores, los salvajes la llamaban puño de los primeros hombres. Jon Snow pensó que era cierto, que parecía un puño que se hubiera abierto camino entre la tierra y la madera, con laderas desnudas como nudillos de madera. Subió a caballo hasta la cima con Lord Mormont y los oficiales, mientras Fantasma se quedaba bajo los árboles. El lobo huargo había huido en 3 ocasiones durante el ascenso. En 2 de ellas regresó de mala gana cuando Jon silbó para llamarlo. En la tercera ocasión, el Lord Comandante perdió la paciencia. «Deja que se vaya, chico», dijo con brusquedad. «Quiero llegar a la cima antes de que anochezca. Ya buscarás a tu lobo huargo». El camino ascendente era empinado y pedregoso, y la cima estaba coronada por un muro de rocas que les llegaba a la altura del pecho. Tuvieron que dar un rodeo hacia el oeste para dar con una brecha por la que pudieran pasar los caballos. «Es un buen terreno, Thoren», dijo el viejo oso cuando llegaron por fin a la cima. «No se puede pedir nada mejor. Acamparemos aquí y esperaremos a media mano». El Lord Comandante desmontó y se sacudió el cuervo del hombro. El pájaro alzó el vuelo quejándose a graznidos. Desde la cima de la colina la vista era extraordinaria, pero lo que más llamó la atención a Jon fue el muro circular, las erosionadas piedras grises con sus parches blancos de líquenes y sus barbas de musgo verde. Según se contaba, el puño había sido un fuerte de los primeros hombres en la era del amanecer. «Es un lugar antiguo», dijo Thoren Smallwood, «y tiene poder». «Antiguo», graznó el cuervo de Mormont mientras revoloteaba sobre sus cabezas en círculos escandalosos. «Antiguo, antiguo, antiguo». «Cállate», gruñó Mormont al pájaro. El viejo oso era demasiado orgulloso para reconocer su debilidad, pero no engañaba a Jon. El esfuerzo de mantener el ritmo de hombres más jóvenes le estaba pasando factura. En caso de necesidad, sería muy fácil defender a estas alturas, señaló Thoren al tiempo que guiaba su caballo por el círculo de piedras, con la capa ribeteada en Marta onteando al viento. «Sí, aquí estaremos bien». El viejo oso alzó una mano al viento y el cuervo se le posó en el antebrazo, con las garras arañando la cota de malla negra. «¿Qué pasa con el agua, mi señor?», preguntó Jon. Al pie de la colina había un arroyo. «Mucha distancia solo para beber», señaló Jon, «y hay que salir del círculo de piedras». «¿Te da pereza escalar una colina, chico?», se burló Thoren. «No vamos a encontrar otro lugar tan bien protegido», dijo Lord Mormont. «Acarrearemos agua para tener un buen suministro». Jon comprendió que no había discusión posible, de modo que se dieron las órdenes oportunas y los hermanos de la Guardia de la Noche montaron el campamento dentro del círculo de piedra que habían erigido los primeros hombres. Las tiendas negras brotaron como setas después de la lluvia, y las mantas y jergones cubrieron la tierra yerma. Los mayordomos ataron con ronzales los caballos en largas hileras y les dieron de comer y beber. Los forestales fueron con sus hachas hasta el bosque a la escasa luz del atardecer a reunir madera suficiente para toda una noche. Un grupo de constructores se dedicó a retirar maleza, excavar letrinas y desatar los fardos de estancas endurecidas al fuego. «Quiero zanjas y estacas en todas las aberturas del muro antes del anochecer», había ordenado el viejo oso.
Después de plantar la tienda del Lord Comandante y encargarse de sus caballos, John descendió colina abajo en busca de Fantasma. El lobo huargo se le acercó enseguida, en silencio absoluto. John caminaba solo, a zancadas bajo los árboles, sobre la alfombra de hierba, piñas y hojas caídas. Lo llamaba a silbidos y a gritos, y de repente, sin que John se diera cuenta, el gran lobo blanco caminaba junto a él, tan pálido como la niebla de la mañana. Pero cuando llegaron al fuerte redondo, Fantasma se negó de nuevo a entrar. Se adelantó con cautela, olisqueó una brecha entre las piedras y se retiró como si no le gustase lo que había olido. John trató de agarrarlo por la piel del cogote y meterlo a rastras dentro del anillo, pero no era tarea fácil. El lobo pesaba tanto como él y era mucho más fuerte. —¿Qué te pasa, Fantasma? No era propio del animal mostrarse tan inquieto. Al final, John tuvo que darse por vencido. —Como quieras —dijo al lobo—, vete a cazar. Los ojos rojos lo observaron mientras volvía al refugio de las piedras mugrosas. Allí estarían a salvo, seguro. La colina ofrecía un punto privilegiado para dominar con la vista los alrededores y las laderas. Eran auténticos precipicios hacia el norte y al oeste, y apenas un poco más suaves hacia el este, pero a medida que se cerraba la noche, la oscuridad se filtraba por las rendijas entre los árboles. John fue sintiendo una opresión creciente. Esto es el bosque encantado, pensó. Puede que haya fantasmas, los espíritus de los primeros hombres. Aquí fue donde vivieron. No seas crío, se dijo. Trepó a un montículo de rocas y miró en alrededor del sol poniente. Vio como la luz centelleaba como oro batido sobre la superficie del agua lechosa en su rumbo curvo hacia el sur. Río arriba, el terreno era más escabroso. El bosque espeso dejaba paso a una serie de colinas pedregosas y sin vegetación, que se alzaban imponentes hacia el norte y el oeste. En el horizonte las montañas eran como una sombra amenazadora. Las cordilleras se perdían en la distancia azul grisácea, con los picos escarpados cubiertos por su eterna mortaja de nieve. Hasta vistos desde lejos parecían gélidos e inhóspitos. Más cerca, los árboles dominaban el panorama. El bosque se extendía hacia el sur y hacia el este hasta donde alcanzaba la vista de John. Era una vasta maraña de ramas y raíces de 1000 tonos de verde, con un parche rojizo aquí y allá, donde un arciano se abría paso entre los pinos y los centinelas, o un atisbo dorado si las hojas anchas de las braquiáreas empezaban a amarillar. Cuando soplaba el viento le llegaba el crujido y el gemido de ramas más viejas que él. 1 millar de hojas temblaban y durante un momento el bosque parecía un mar verde oscuro, azotado por la tormenta, eterno e inescrutable. Pensó que seguro que Fantasma no estaba solo allí. Bajo el mar se podía mover cualquier cosa y arrastrarse en la oscuridad hacia el anillo de piedras, oculta entre los árboles. Cualquier cosa. ¿Y cómo iban a verla llegar? Se quedó allí largo rato, hasta que el sol desapareció tras las montañas escarpadas y la oscuridad se cernió sobre el bosque. —John —lo llamó Samuel Tarly—, me pareció que eras tú. ¿Estás bien? —Bien, me ha ido bien, de verdad. John no tenía la menor intención de compartir su inquietud con su amigo, y menos ahora que Samuel Tarly empezaba a mostrarse valiente. El viejo oso quiere que esperemos aquí hasta que lleguen Corin Media Mano y los hombres de la Torre Sombría. Es un lugar muy extraño, dijo Sam, un fuerte anular de los primeros hombres. ¿Crees que se libraría aquí alguna batalla? No me cabe duda. Más vale que vayas preparando un pájaro. Seguro que Mormont quiere enviar noticias al muro. Ojalá pudiera enviarlos a todos. No les gusta nada estar enjaulados. A ti tampoco te gustaría, si pudieras volar. Si pudiera volar, ya estaría de vuelta en el Castillo Negro, comiendo empanada de cerdo, suspiró Sam. John le dio una palmadita en el hombro con la mano quemada. Regresaron juntos, cruzando el campamento. Por doquier se habían encendido hogueras para cocinar la cena. Sobre ellos las estrellas empezaban a brillar. La daga cola roja de la antorcha de Mormont ardía con una luz que competía con la de la luna. John oyó a los cuervos, incluso antes de verlos. Algunos graznaban su nombre. Aquellos pájaros eran especialistas en hacer ruido. Ellos también lo notan. Tengo que ir a ver al viejo oso.
dijo, si no come a su hora, también él empieza a armar jaleo. Cuando encontró a Mormont, estaba hablando con Thoren Smallwood y con media docena de oficiales más. «Ah, ya estás aquí», dijo con tono áspero. «Si no te importa, tráenos un poco de vino caliente. Hace mucho frío esta noche». «Sí, mi señor». John encendió una hoguera, pidió a los encargados de suministros un barrilito de vino tinto que más gustaba a Mormont y lo vertió en un puchero. Lo colgó sobre las llamas mientras recogía el resto de los ingredientes. El viejo oso era muy maniático en lo relativo al vino especiado. Tanta canela, tanta nuez moscada y tanta miel, ni una gota más. Pasas, bayas y frutos secos, pero nada de limón, que era la herejía más repugnante del sur. Cosa extraña, puesto que el limón sí le gustaba con la cerveza matutina. El Lord Comandante insistía también en que la bebida estuviera a buena temperatura para entrar en calor, pero no debía de llegar a hervir en ningún momento, de modo que John vigilaba el puchero con atención. Mientras trabajaba, oía las voces en el interior de la tienda. La manera más fácil de adentrarse en los colmillos helados es seguir el curso de agua lechosa, pero si vamos por ese camino, Ryder se enterará de que nos acercamos, tan cierto como que hay sol. Podríamos ir por la escalera del gigante, sugirió Ser Malador Locke, o por el paso aullante si está despejado. El vino empezó a humear. John apartó el recipiente del fuego, llenó 8 tazas y las llevó al interior de la tienda. El viejo oso estaba examinando el rudimentario mapa que había dibujado Sam la noche que pasaron en el torreón de Craster. Cogió una taza de la bandeja de John, probó un sorbo de vino y dio su aprobación con un brusco asentimiento. El cuervo se posó en su brazo. «¡Maíz!», graznó. «¡Maíz! ¡Maíz!». Sir Otin Whiters rechazó el vino con un gesto de la mano. «Yo no me adentraría en las montañas», dijo con voz débil y cansada. «Los colmillos helados son muy fríos, incluso en verano, así que ahora, si nos sorprendiera una tormenta...». «No tengo intención de arriesgarme en los colmillos helados a menos que sea imprescindible», dijo Mormont. «Los salvajes, igual que nosotros, no pueden vivir de nieve y piedras. No tardarán en salir de las cumbres y para un ejército del tamaño que sea, la única ruta factible es seguir el agua lechosa. Si lo hacen, aquí podemos defendernos bien. No podrán pasar sin que los detectemos. Puede que no sea ese su plan. Son miles y nosotros seremos 300 cuando llegue media mano. Si al final hay batalla, no encontraremos terreno más favorable que este», declaró Mormont. «Consolidaremos las defensas, fosos, estacas, abrojos en las laderas. Hay que reparar hasta la última grieta del muro. Jarman, quiero que pongas como vigías a los hombres que mejor vista tengan, en todo el perímetro del muro y también a lo largo del río, para que nos alerten si se acerca a alguien. Que se oculten en las copas de los árboles, y más vale que empecemos a acarrear agua, más de la que necesitemos. Excavaremos cisternas. Eso mantendrá ocupados a los hombres y puede que lleguemos a necesitarla. Mis exploradores, tus exploradores se limitarán a explorar esta orilla del río hasta que llegue media mano. Después ya veremos. No quiero perder ni un hombre más». Aunque Mance Rayder estuviera reuniendo a su ejército a una jornada de aquí, no nos enteraríamos, se quejó Smallwood. «Sabemos muy bien dónde se están reuniendo los salvajes», replicó Mormont. «Nos lo dijo Craster. Ese hombre no me gusta, pero no creo que nos haya mentido». «Como quieras». Smallwood salió con una expresión hosca en la cara. Los demás se terminaron el vino y también se marcharon, aunque con más cortesía. «¿Te traigo la cena, mi señor?», preguntó John. «¡Maíz!», graznó el cuervo. Mormont tardó en responder. «¿Ha cazado algo tu lobo hoy?», preguntó al final. «Todavía no ha vuelto. Nos iría bien algo de carne fresca». Mormont metió la mano en un saco y ofreció a su cuervo un puñado de maíz. «¿Crees que cometo un error al no permitir que los exploradores se alejen?». «No me corresponde a mí opinar sobre estos asuntos, mi señor». «Te corresponde si te lo pregunto». «Si los exploradores no pueden perder de vista el puño, no veo cómo van a encontrar a mi tío», reconoció John. «Es que no pueden encontrarlo». El cuervo picoteó los granos de maíz que el viejo oso tenía en la palma de la mano. «Somos 200, pero aunque fuéramos 10,000, es una zona demasiado vasta. No irás a renunciar la búsqueda».
El maestro Aemond dice que eres muy listo. Mormont trasladó el cuervo a su hombro. El pájaro inclinó la cabeza hacia un lado con los ojillos brillantes. Así que la respuesta estaba allí. Me parece más fácil que un hombre encuentre a 200 que 200 encuentren a uno. El cuervo lanzó un graznido, pero el viejo oso sonrió desde detrás de su barba gris. Somos muchos, con muchos caballos. Dejamos un rastro que hasta Aemond podría seguir. En esta colina nuestras hogueras resultan visibles hasta en las laderas de los colmillos helados. Si Ben Stark está vivo y libre, él vendrá a buscarnos, no me cabe duda. Sí, dijo Jon, pero ¿y si? ¿Y si está muerto?, preguntó Mormont con voz no exenta de amabilidad. Jon asintió de mala gana. ¡Muerto!, graznó el cuervo. ¡Muerto! ¡Muerto! Puede que venga a buscarnos de todos modos, dijo el viejo oso, como Othor y Jaffer Flores. Es una idea que me aterra tanto como a ti, Jon, pero debemos reconocer que es una posibilidad. ¡Muerto!, graznó el cuervo al tiempo que se ahuecaba las plumas. Su voz era cada vez más alta y chillona. ¡Muerto! Mormont acarició las plumas negras del pájaro y disimuló un bostezo repentino con el dorso de la mano. Voy a prescindir de la cena. El descanso me sentará mejor. Despiértame en cuanto haya luz. Que duermas bien, mi señor. Jon recogió las tazas vacías y salió de la tienda. Oyó risas a lo lejos y también el sonido quejumbroso de las flautas. En el centro del campamento ardía una gran hoguera y le llegó el olor del guiso que se estaba cocinando. Tal vez el viejo oso no tuviera hambre, pero Jon sí. Se dirigió hacia el fuego. Tywin estaba de pie con el cucharón en la mano. Conozco estos bosques mejor que nadie, y te lo digo en serio. Yo no salgo a cabalgar por ahí de noche. ¿No lo hueles? Gren lo miraba con los ojos muy abiertos. Yo solo huelo la mierda de 200 caballos, dijo Ed el Penas, y ese guiso, que por cierto tiene un aroma muy semejante. Ya te daré yo a ti aroma semejante, replicó Hake palmeando su daga. Llenó el cuenco de Jon sin dejar de refunfuñar. El guiso era espeso, tenía cebada, zanahoria, cebolla y algún que otro trozo de buey de salazón que la cocción había ablandado. ¿Qué es lo que hueles, Tywin?, preguntó Wen. El forestal tomó una cucharada de guiso. Se había quitado la dentadura. Tenía la piel de rostro corriosa y arrugada, y las manos tan nudosas como las raíces de un árbol viejo. A mí me parece que huele a frío. Tienes la cabeza de madera, igual que los dientes, bufó Hake. El frío no huele a nada. Sí que huele, pensó Jon al recordar aquella noche en las habitaciones del Lord Comandante. Huele como a la muerte. De repente se le había quitado el apetito. Le dio su guiso a Gren, que tenía aspecto de necesitar una segunda cena para conservar el calor durante la noche. Cuando se alejó, soplaba un viento gélido. Por la mañana el suelo estaría cubierto de escarcha y las sujeciones de las tiendas se habrían congelado. En el puchero quedaban un par de dedos de vino especiado. Jon echó más leña al fuego y lo puso sobre las llamas para recalentarlo. Mientras aguardaba, reflexionó los dedos, los apretó y los extendió hasta que le hormigueó la mano. Los hombres del primer turno de guardia ya habían ocupado sus puestos en torno al campamento. Sobre el muro, en forma de anillo, parpadeaban las antorchas. Aquella noche no había luna, pero en el cielo brillaban un millar de estrellas. En la oscuridad se oyó un sonido bajo y lejano, pero inconfundible, el aullido de los lobos. Alzaban y bajaban las voces en una canción escalofriante, solitaria. Hizo que se le pusiera el vello de punta. Al otro lado de la hoguera, un par de ojos rojos lo miraron desde las sombras. La luz de la llama los hacía centellar. «Fantasma», se atragantó Jon, sorprendido. «Así que al final has entrado, ¿eh?» El lobo blanco solía cazar por las noches. No esperaba verlo hasta el amanecer. «¿Tan mal te ha ido en la casa?», preguntó. «Aquí, conmigo, fantasma». El lobo guargo rodeó el fuego, olfateó a Jon y olfateó la brisa, sin parar de moverse. No parecía estar buscando comida. Cuando los muertos se levantaron, Fantasma lo supo. Me despertó, me avisó. Se puso en pie alarmado. ¿Hay algo ahí afuera? ¿Hueles algo, Fantasma? Tywin dijo que olía a frío.
El lobo huargo se alejó corriendo, se detuvo y volvió la vista atrás. «¿Quiere que lo siga?» Se subió la capucha de la capa y se alejó de las tiendas y del calor de la hoguera, pasando junto a las hileras de pequeñas monturas. Uno de los animales relinchó nervioso al sentir pasar a Fantasma. John lo calmó con unas palabras sosegadoras y le acarició el morro. A medida que se acercaban al anillo de piedra, se oía el silbido del viento a través de las grietas entre las rocas. Una vez le dio el alto, John se adelantó hacia la luz de la antorcha. «Tengo que ir a buscar agua para el Lord Comandante». «Bueno, ve», dijo el guardia, «pero date prisa». El hombre, acurrucado bajo su capa y con la capucha echada para protegerse del viento, ni siquiera se molestó en mirar a ver si llevaba un cubo. John salió de lado entre dos estacas afiladas, mientras Fantasma se deslizaba bajo ellas. Había una antorcha encajada en una grieta. Su llama ondeaba como un estandarte anaranjado con cada ráfaga de viento. Al pasar entre las piedras la colgó. Fantasma corría colina abajo y John lo seguía más despacio, siempre con la antorcha por delante para ver dónde pisaba. Los sonidos del campamento se fueron perdiendo en la distancia tras él. La noche era oscura y la ladera empinada, pedregosa y desigual. Si se descuidaba, acabaría por romperse un tobillo o el cuello. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó mientras bajaba con cautela. Los árboles se alzaban más abajo como guerreros con armaduras de corteza y hojas desplegados en silencias hileras, a la espera de la orden de tomar la colina por asalto. Parecían de un negro intenso, solo cuando les acercaba la antorcha veía John algo tono verde. Oyó el sonido del agua que discurría entre las rocas. Fantasma desapareció entre la maleza. John lo siguió, siempre en dirección al sonido del arroyo y de las hojas que suspiraban con el viento. La capa se le enganchaba en las ramas bajas y las más altas se entrelazaban y impedían ver las estrellas. Volvió a ver el lobo huargo justo cuando saltaba el arroyo. «Fantasma», llamó, «conmigo, ven aquí». Cuando el lobo huargo alzó la cabeza, le brillaban los ojos rojos, malignos, y el agua le corría por la boca a chorros. En aquel momento parecía una fiera espantosa, y en menos de un instante desapareció entre los árboles. «¡Fantasma, no!», gritó John. «¡Vuelve!». Pero el lobo no obedeció. La oscuridad engulló su esbelta forma blanca y a John solo le quedaron dos alternativas: volver a subir por la colina a solas o seguirlo. Furioso, siguió los pasos del lobo, con la antorcha tan baja como podía para ver las rocas que amenazaban con hacerle tropezar a cada paso. Las gruesas raíces que se le enredaban en los pies, los agujeros en los que podía torcerse un tobillo. Cada pocos metros volvía a llamar a Fantasma, pero el viento nocturno silbaba entre los árboles y ahogaba las palabras. «Esto es una locura», pensó, mientras se adentraba entre los árboles. Estaba a punto de dar media vuelta cuando divisó un atisbo de blanco más adelante, a la derecha, en dirección otra vez a la colina. Corrió en pos del animal, maldiciendo entre dientes. Había rodeado una cuarta parte de la base del puño cuando divisó al lobo un momento antes de perderlo de nuevo. Por fin, entre los espinos, arbustos y rocas de la base de la colina, se detuvo a tomar aliento. Fuera del alcance de la antorcha, la oscuridad era absoluta. Oyó un leve ruido como de algo escarbando y se dio la vuelta. Se dirigió cuidadosamente hacia el sonido, entre las rocas y los matorrales. Detrás de un árbol caído estaba Fantasma. El lobo huargo excavaba con furia, lanzaba la tierra por el aire con las patas. «¿Qué has encontrado?». John bajó la antorcha y vio un montículo redondeado de tierra blanda. «Una tumba», pensó. «¿Pero de quién?». Se arrodilló y clavó la antorcha en el suelo junto a él. La tierra arenosa estaba suelta. John la apartó a puñados. Allí no había piedras ni raíces. Fuera, lo que estaba allí enterrado no llevaba mucho tiempo. A menos de medio metro de profundidad rozó un tejido con los dedos. Había esperado y había temido encontrar un cadáver, pero era otra cosa. Oprimió la tela y palpó las formas pequeñas y duras que había debajo. No cedían. No había hedor a podredumbre ni gusanos. Fantasma retrocedió y se sentó sobre los cuartos traseros sin dejar de observarlo. John apartó la tierra suelta para dejar al descubierto un fardo redondeado, como de medio metro de diámetro.
Metió los dedos por los bordes para soltarlo. Lo que había dentro se movía y tintineaba. «Un tesoro», pensó, pero lo que palpaba no tenía forma de moneda ni sonaba como el metal. El fardo estaba atado con cuerdas. John desenfundó la daga y la cortó. Buscó las esquinas de la tela y abrió el paquete. El contenido se desparramó por el suelo. Tenía un brillo negruzco. Vio una docena de cuchillos, cabezas de lanza en forma de hoja y muchas puntas de flecha. John cogió una hoja de daga ligera como una pluma, negra, brillante, sin puño. La luz de la antorcha iluminó su filo con una fina línea anaranjada que delataba lo hondo que podía cortar. Vidria dragón. Eso es lo que los maestres llaman obsidiana. ¿Habría descubierto Fantasma algún antiquísimo depósito de los niños del bosque, que llevaba allí enterrado miles de años? El puño de los primeros hombres era un lugar antiquísimo, pero bajo el vidrio dragón había un viejo cuerno de guerra, hecho del cuerno de un uro, con anillas de bronce a modo de refuerzos. John lo sacudió para vaciarlo de tierra, y cayó una lluvia de puntas de flecha. Cogió una esquina de la tela en la que habían estado envueltas las armas y las frotó con los dedos. Buena lana, gruesa y bien tejida. Está húmeda pero no podrida. No podía llevar allí mucho tiempo. Y era oscura. Acercó más a la antorcha. No, oscura no, negra. Incluso antes de levantarse y sacudir la tela, ya sabía lo que era. La capa negra de un hermano juramentado de la guardia de la noche.